Bueno, estamos en comunicación telefónica con María de los Ángeles Arriola, directora de Migraciones. ¿Cómo le va, directora? Buen día. Alexis, muy buenos días a vos y a toda tu teleaudiencia. Directora, queremos actualizar algunas informaciones, puntualizar y así también dar a conocer por sobre todo a la ciudadanía para tranquilidad de la misma, porque de repente, bueno, hacen consultas relacionadas, por ejemplo, a aquellos extranjeros que ingresaron al país en los últimos meses, en las últimas semanas y principalmente desde que se estableció la cuarentena. Y la más frecuente es cuál es el protocolo establecido, se le está haciendo un seguimiento. ¿Hay un registro de la Dirección de Migraciones, directora? Sí, vamos a remontarnos al día que sale el decreto. Al día cero. Por el cual se cierra parcialmente las fronteras. Sí, desde el cierre parcial de fronteras. Que fue el 16. El cierre parcial de fronteras consistía en habilitar 13 puestos de entrada y salida de personas y mercaderías. Había puestos donde solamente eran personas, otros donde eran personas y mercaderías y otros donde era solo mercaderías. Desde ese día se empiezan a registrar el ingreso y egreso de personas, cuando eso no había una restricción aún para el egreso de nuestros connacionales. Cuando aeropuerto, en ese momento hasta el día 18, hasta las 10, creo que fue hasta las 9, fue el último vuelo que llega, restringe la entrada de extranjeros por vía aérea. O sea, convengamos que ese tiempo 16, 17 y 2 vuelos de la madrugada del 18 fueron recepcionados. Ahí estaba una gran cantidad, estaban entre 800 y 900 personas, ingresaron por día ese tiempo y estaban registrados muchos extranjeros que tenían vehículos ya acá en nuestro país y se iban de vuelta a su país. Otros que tomaban conexiones e iban a otro lado. Todo ese cruce, Alexis, de flujo de personas que, a ver, Migración es lo que se está encargando en este momento con esta pandemia es de registrar ingreso y egreso de personas, de hacer los rechazos correspondientes y de hacer la expulsión en el caso de algunas personas que hayan estado en nuestro territorio y no tengan documentos. Bueno, entonces a medida que iba corriendo, las medidas iban siendo un poco más estrictas. Sí. Salud, creo que el día 19 más o menos implementa la declaración jurada. La declaración jurada es una boletita donde tienen todo el registro de las personas y los distintos lugares por donde estuvieron antes de llegar a nuestro país. Un registro de viaje. ¿Perdón? Un registro de viaje. Un registro de viaje. Sí. Con anterioridad, no es que no se tenía el registro, porque había un comité facilitador, se llama, que se hizo desde DINAC, donde se llegó a un acuerdo que las líneas aéreas iban a pasar una lista anticipada de pasajeros a Salud. Entonces Salud ya iba a tener el registro de esas personas que estaban llegando. Así es como se van detectando estos casos y se van realizando estas pruebas y van saliendo estos resultados, ¿verdad? De esas 8.256 personas, creo que di ayer en un medio, antes de la conferencia de prensa, de esas 806.000 personas hay que hablar de flujo de ingreso y egreso, ¿verdad? Porque hay 7.000 y pico que egresaron también. Vale decir que nosotros el día 18 o 19, no estoy recordando bien, sale un decreto del cual nosotros ya no permitimos esa ida y vuelta de nuestros connacionales y de los residentes extranjeros al país vecino, a esas ciudades espejos que tenemos, que son Foz y Punta Porá. Ahí nosotros empezamos a restringir y el flujo anterior de esa gente que nosotros teníamos, por ejemplo, 800 personas por día que ingresaban y 700 que salían, eran esos que van a trabajar y vuelven. Eso se restringe en fecha 19, entonces ahí va disminuyendo de vuelta el flujo de personas. Ahora lo que estamos haciendo conjuntamente con CODENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, el encargado de articular todo este operativo, es cruzar los datos de Salud, Migraciones y DINAC, que es en cuanto a lo que son los vuelos. Entonces, de eso se va a sacar el real de personas que están en nuestro territorio que posiblemente tengan que estar en cuarentena, ¿ok? De esa lista... Ahí me quiero quedar un ratito. De ese registro que va a ser establecido de manera de cooperación interinstitucional en base a lo que es la DINAC, Salud y así también ustedes, directora, actualmente ¿ya tienen un número estimativo? ¿O no tenemos el estimativo porque en este mismo momento están trabajando, ahora mismo están trabajando. Pero por sobre otras personas ya se está trabajando, directora.
Sobre otras personas ya se tiene inclusive el registro. Salud tiene el registro. Y nosotros estamos hablando ahora del después, ¿verdad? De ese proceso. Claro, estamos hablando de ese total. Por eso se procede, Alexis, a este cierre de frontera. Por eso procedemos al cierre de frontera. Claro, para que no vaya ingresando más gente. Para que no ingresen más y hacer los números exactos estimados más próximos de aquellos que estén acá. Porque ahí yo voy a saber, si vos, Alexis, viniste al país el día 16 y te retiraste el 17, claro, o simplemente hiciste una conexión y te fuiste. Sí. Al igual que los colectivos, ¿entendés? Sí. Entonces, esa es la manera que estamos trabajando ahora como para tener un número lo más cercano posible al exacto. Que en realidad tiene que ser el exacto porque con salud tenemos una lista cruzada. Ahora, quien hace el seguimiento de esos casos lo hace salud. Claro. Salud lo hace ese seguimiento. Y nosotros, el comandante ahora. Bueno, y que el comandante, exactamente, el señor ministro con todas las letras. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Con mi señor ministro también, el doctor Euclides Acevedo, juntamos policía y migraciones para poder identificar a aquellas personas que no cumplan con esa cuarentena o aquellas que encontremos de eso dentro del registro y esté ubicada, a ver, dentro de la jurisdicción de la comisaría 15. Entonces, los datos de estas personas que están dentro de esa jurisdicción, va a ir la policía y va a ver, o vamos a ir con gente de migración y vamos a ver si efectivamente ellos están ahí en cuarentena. El seguimiento lo hace salud. Nosotros lo que vamos a hacer es aquellos que no estén dentro de esa lista o que figuren en esa lista de ingresos, ir a controlar o a mirar, a verificar para posteriormente pasarle a salud y decirle sí, la familia tal con tal y tal persona están en la jurisdicción de la 15 y están guardando una cuarentena domiciliaria. Ministra. La última medida, y la última medida, la más correcta y acertada, fue la de empezar a restringir e ingresar a nuestros connacionales paulatinamente para que vayan ya a cumplir esa cuarentena todos juntos, no más cada uno en sus lugares, porque vamos a acordarnos de que en un principio se dijo, bueno, se le va a verificar, se lo va a llamar telefónicamente, y sí, se llamaba aleatoriamente de tal manera que uno diga, bueno, en cualquier momento me pueden llamar, y se los llamaba, salud llamaba a estas personas. Hoy no, hoy lo que se va a hacer es ingresar, estos 78 paraguayos están del lado de FOS, se los va a dejar probablemente ingresar después y colocarlos en el lugar de aislamiento que el gobierno decidió en este momento. Ese es el procedimiento. Entonces, a no alarmarse porque no son 8.200 personas que están dando vueltas por nuestro país sin que sepamos que tienen o no tuvieron o no contacto. 8.256 me dijo inicialmente. 8.256 fue el flujo de personas. Flujo, entrada y salimos. Entonces yo puedo, si yo quiero interpretar como yo veo, voy a decir 8.256 ingresaron y 7.900 salieron. Entonces están en el país 600. No, hay que hacer el cruce de por dónde entró, por dónde salió. ¿Se quedó, no se quedó? ¿Tiene declaración jurada? ¿No tiene declaración jurada? Bueno, ¿está en el registro de migraciones? Sí. ¿Y hay discriminación, directora? ¿Perdón? ¿Hay discriminación en el sentido de que, por ejemplo, de estas personas de la circulación, y si bien hablamos de que ya puede haber inclusive transmisión comunitaria, aquellos que vinieron de esos países en los cuales inclusive hasta ahora se da la mayor cantidad de casos, España, Italia, Europa, no solo de los países en donde inicialmente se daba la confirmación por esos nexos, como el Ecuador, por ejemplo. Así mismo. Bueno, por eso el presidente de la República toma una decisión bastante difícil de cerrar primero el aeropuerto. Entonces, ahí sí ya se empieza por el aeropuerto, donde ya vamos a restringir un poco más aquellas personas que vienen de esos distintos países que vos estás mencionando. Ahora se va a redireccionar probablemente a vía terrestre después del 28 de marzo para ir ingresando paulatinamente, entonces ahí se va a tener un mejor control de esas personas. Estas personas que ingresen, más allá que algunos hayan estado en Francia, Italia, España y otros simplemente hayan cruzado en el estado de Paraná, de Foz y cruzado acá, o solo en San Pablo y ingresado acá, todos van a estar de la misma manera controlados en un sitio. Que eso es lo que se está buscando. Son mecanismos, Alexis, que se van buscando conforme nos va pasando el Ministerio de Salud, cómo avanza esto. Entonces, a medida que avanza, esto va cambiando también la medida de seguridad que toma el gobierno.
A propósito de medidas de seguridad, directora, y con esto voy cerrando también para que pueda conversar con otros medios o siga con su trabajo. Algo que mencionó y de repente comenzó a preocuparme cuando mencionó Pontapona, frontera seca del Paraguay. ¿Cuál es el trabajo que se realiza ahí? Porque la extensión de la frontera seca, bueno, es de kilómetros. Uno puede tener un puesto y pico de kilómetros, sí. sí. Bueno, a ver. Entonces, de repente, vos podés tener un puesto de control ahí en zona de Pedro Juan Caballero, ahí en zona de Canindeyú, en zonas fronterizas. Pero Sí. existe y se sabe siempre. Inclusive cuando seguimos la ruta del narcotráfico, la frontera es muy permeable. Totalmente, totalmente. Es uno de los puntos ¿Cómo más controlamos sensibles. eso o intentamos controlar, directora? Ayer, voy a empezar con esto, ayer vi que circulaba un video de creo que era periodista ahí de la zona de Mambay, donde mostraba un lugar donde no existe un control. Bueno, yo pedí a la gente que está ahí, mi personal, y que una vez más quiero reiterar, el apoyo total y absoluto desde la Dirección General, porque están haciendo un esfuerzo pero sobrehumano para poder ayudar y patriótico por sobre todo. Entonces yo le dije, encargado de César Duarte, hablé con César y le dije, vas a empezar a filmar y a sacar fotografías de cada puesto donde nosotros colocamos, donde la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, los militares están haciendo un esfuerzo único. Se instalaron en 40 bocacalles, de manera a hacer un cordón por todos los posibles accesos a la ciudad de Pedro Juan Caballero, más un contingente de policía apostado posterior a todos ellos, a todos los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, hacen un patrullaje en moto, los de la Fuerza de Tarea Conjunta, y nuestras camionetas de migraciones que van recorriendo lo largo de la línea. Nosotros estamos realizando ese trabajo, inclusive se está hablando con el prefecto del lado de Brasil, donde ellos también están teniendo los recaudos, teniendo en cuenta que en Punta Pona también ya se registró un caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en conjunto. ¿Cómo se está mitigando esto? Se está haciendo a lo largo de la frontera, en los distintos ingresos, en esa línea seca, puestos de control de los militares, esta Fuerza de Tarea Conjunta, que hacen redireccionar a cualquier persona que ingrese hacia el puesto de migraciones que está apostado en esa rotonda donde están las dos banderas. Directora, muchísimas gracias por todos estos datos. Estamos muy pendientes del trabajo que ustedes están realizando, el conjunto también y bajo el comando del Ministerio de Salud. Y de alguna u otra manera evacuar las dudas, no solo las nuestras, sino del televidente, de la gente que nos está siguiendo desde sus casas, es muy importante y fue bastante clara en los conceptos, así que muchísimas gracias. Agradezco muchísimo, Alexis, esta oportunidad, y bueno, nosotros estamos para aclarar cualquier duda y quiero que tengan por seguro que lo que estamos haciendo es un esfuerzo totalmente, y con gusto lo estamos haciendo porque es por nuestro país. Hay que entender que esto no es algo personal, es algo para todos. Todos somos soldados ahora. Gracias, directora. Así mismo. Dale, cuando gusten.